paso, ¿verdad? Pero también la idea es que ustedes aprendan esto para que ustedes puedan enseñar a otros, empezando con sus familiares en primer lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a estar mirando un tema, y en realidad el tema es el discipulado. Y quiero decirles, el discipulado, pues les va a dar una definición de discipulado, para que ustedes tomen nota, porque esto no está aquí en el proyecto, en el programa. Pero el discipulado es el diseño de Dios para traer su gloria acá a la tierra. El discipulado es el diseño de Dios para traer su gloria acá a la tierra. Y les explico, hermanos. Esto de la meta que tiene Dios es que un día toda la tierra va a ser llena de su gloria. Cuando Dios envió a Jesucristo como su Salvador, como el Salvador del mundo, Él vino para salvar al mundo y para que cada uno de los creyentes pueda ser formado a la imagen de Jesucristo. Entonces, la manera en que Dios va a mostrar su gloria en esta tierra es cuando en el corazón de cada persona Cristo venga a vivir. Y el discipulado consiste en la formación del carácter de Cristo en la vida de los creyentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de discipular, estamos hablando de formar el carácter de Cristo en la vida de las personas que han nacido de nuevo. Y a eso es lo que se dedicaban los apóstoles, a eso es lo que se dedicaba Pedro y Juan. A que Cristo sea formado en cada uno de los creyentes. Y el apóstol Pablo nos decía de que él sufría hasta dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la única manera en que la gloria de Dios hoy en día puede manifestarse aquí en la tierra es cuando las personas reciban a Jesucristo y Cristo sea formado en el corazón de cada persona. Entonces, por eso Dios tiene un plan, y este plan es el de la salvación. Por eso es importante de que nosotros podamos entender muy bien qué es la salvación. Y les quiero yo pedir también que ustedes puedan participar, ¿verdad? Yo sé que esto es una palabra que todos ustedes ya conocen y ya saben. ¿Qué significa la palabra salvación? ¿Cuál es la definición? Alguien puede decir en dos palabras. ¿Qué es salvación? ¿Cómo? La salvación es vida eterna. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es la salvación? Es reconocer que Cristo vino por nosotros. Ok. ¿Perdón? Nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Lo que ustedes me están diciendo es lo que sucede cuando una persona es salva. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación significa ser rescatado o liberado. Ahora, esta es una palabra que nosotros la ocupamos mucho nosotros en los evangélicos, ¿verdad? Predicamos de la salvación, hablamos de la salvación, queremos que mucha gente experimente la salvación. Por eso creo que es importante que entendamos lo que es la salvación. Entonces, la salvación en realidad es bien amplio, ¿verdad? Aunque es sencillo porque es solamente por la fe y es una obra sobrenatural, como decía el hermano, nacer de nuevo es algo sobrenatural, es algo que Dios hace en el corazón de las personas que han confiado en Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Aquí tenemos al hombre que está perdido, el hombre que es pecador. Veamos aquí algunas de las características en este pasaje de cómo está el hombre.
En primer lugar, el hombre, dice la Biblia, ahí en Romanos capítulo 1, 21 al 23, conoció a Dios. Es decir, que el hombre, cuando ustedes saben, Adán y Eva fueron creados, tuvieron una relación, una intimidad con Dios. Pero Dios se ha dado a conocer, no solamente por el asunto de la creación de Adán y Eva, sino que Él, al crear el universo, dice el libro de Romanos, que nadie tiene excusa, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación. Entonces, en primer lugar, el hombre conoció a Dios. En segundo lugar, vemos ahí que el hombre no le glorificó. Y el hombre pecó. Y el hombre pecó. No le glorificó a Dios. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No le glorificó a Dios. ¿Qué quiere decir glorificar a Dios? Glorificar a Dios quiere decir mostrar los atributos de Dios en nuestra vida. Si Dios es amor, yo puedo amar. Si Él es el misericordioso, yo voy a mostrar misericordia. Pero el hombre, por el pecado, perdió la capacidad de glorificar a Dios. La imagen de Dios en el hombre fue alterada por el pecado. Su mente, voluntad y emociones fueron entenebrecidas. El hombre fue separado de Dios. Perdió esa capacidad de glorificar a Dios. Y dice la Biblia ahí, y no le dio gracias. Y vemos ahí que el hombre empieza un descenso espiritual. No le dio gracias y se envaneció en su pensamiento. Saben que yo he aprendido mucho de este versículo. La gente que tiene problemas con su manera de pensar es una gente que no ha aprendido a dar gracias a Dios. Muy bien. Su corazón se entenebreció. El hombre está en tinieblas. El hombre sin Cristo, dice la palabra de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y luego, ¿qué más dice? Se hizo necio. Y por último, cambió a Dios por imágenes. Es decir, que el hombre se entregó a la idolatría. Y si ustedes leen allí, en este capítulo de Romanos, vemos aquí como una escalera que el hombre va bajando, hasta que el hombre termina adorando a las criaturas en lugar de adorar al Creador. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Vemos ahí en Romanos capítulo 1, 32, de que el hombre está condenado y está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Es bien importante, hermanos, para nosotros entender esa condición en la que está el hombre. Dice el apóstol Pablo, resumiendo todo esto, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el hombre, en inglés dice, they fall short of the glory of God. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se quedó corto. Ya no puede mostrar la gloria de Dios. Ahora necesita ser redimido, necesita ser salvado. Entonces, debemos entender esto, que la salvación es necesario porque el hombre está perdido. El hombre es depravado. La palabra depravado quiere decir que es incapaz de hacer el bien. A veces nosotros pensamos la palabra depravado solamente como algo sexual, ¿verdad? Pero la palabra depravado, ahí en Isaías capítulo 1, quiere decir de que el hombre es incapaz de ser el bien. Y no solamente que el hombre es depravado, sino que el hombre quedó corrupto. La palabra corrupto quiere decir alterado de lo original. Quiere decir es pirateado. El hombre queda alterado de lo original. Su mente, sus emociones y su voluntad fueron alteradas por el pecado. Están en tinieblas. Entonces el hombre necesita salir de él. Vamos a ver. ¿Cómo es que Dios
nos va a sacar de este mundo de tinieblas. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí tenemos la obra perfecta, que es en la cruz del Calvario. Jesucristo viene a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, para perdonarlos y para que nosotros podamos nacer de nuevo. Ahora empieza en nosotros una vida en la cual nosotros somos justificados por medio de la vida. Ser justificado, la palabra justificación significa que Dios nos declara sin culpa. Dios declara al pecador que ya no es culpable, porque él ha creído en Cristo. Ha creído que el sacrificio de Jesucristo y la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Es justificado por medio de la fe. En este momento que él cree, ustedes ven ahí, el momento ella está arrodillado. Eso quiere decir que ha creído. Que ha creído. Que ahora pasa a ser un hijo de Dios. Vamos a ver. Pasa a ser justificado. Les decía que la justificación es ser declarado sin culpa. Dios hace una declaración legal de la persona que cree en Cristo y dice, ya no es culpable. Todos sus pecados son perdonados. Y dice la Biblia que todos sus pecados son echados al fondo de la mar. En esta justificación, Dios nos libra de la pena del pecado, es decir, de la condenación, del infierno. Dios nos libra de la pena del pecado. Aquel destino eterno que nosotros nos merecíamos, por medio de Jesucristo, por medio de la justificación, Dios nos libra de la pena del pecado. Nos libra del destino eterno que es el infierno y nos saca de él. Y vamos a ver y vamos a estudiar algunas doctrinas que son muy relacionadas a la justificación. Y creo, hermanos, que aquí es donde, ¿verdad? Este debería ser el fuerte de todos nosotros, ¿verdad? Para poder compartir con otras personas el Evangelio. Como yo sé decir, nosotros tenemos que sabernos de esto, como dicen aquí, al dedillo decimos en el Ecuador. Así, todos estos términos, la salvación, la justificación, la regeneración, la redención, la reconciliación, son términos que la Biblia utiliza y que tenemos nosotros que familiarizarnos con esta terminología bíblica. Cuando nosotros vamos a evangelizar a otras personas, debemos, como dice el apóstol Pedro, estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Entonces, mi objetivo en esta mañana con ustedes es que nosotros podamos entender y familiarizarnos con estos términos que la Biblia utiliza. Entonces, les decía, la palabra salvación significa ser liberado, ser rescatado. Es como cuando si hay un incendio, ¿verdad? Y vienen los bomberos y alguien se queda atrapado ahí dentro de la casa. ¿Qué hace el bombero? Lo rescata. Le saca de las llamas del infierno y le salva la vida. Esa es la idea de la salvación. Dios nos viene a rescatar, nos viene a sacar del infierno, nos viene a sacar del castigo eterno. Ese es un aspecto de la salvación. Y después vamos a ir aprendiendo más de otras cosas que Él nos viene a rescatar. Pero una de las cosas que Él hace nos rescata de la pena. En la justificación, les decía que la justificación
justificación es una declaración legal en la cual Dios el Padre declara justo o sin culpa al pecador que ha creído en Cristo. Haga de cuenta que estamos en una sala de un juzgado y el juez está ahí, ¿verdad? Y a la persona que se merecía la condena e ir a la cárcel, alguien toma el lugar de esa persona, paga su condena y el que se merecía la cárcel queda libre. Y el juez dice, le declaro sin culpa, queda libre. Y eso es una declaración que Dios ha hecho. La regeneración, eso es lo que nos decía acá nuestro hermano, el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Somos regenerados, no degenerados, por si acaso. Somos regenerados. ¿Qué quiere decir eso? La palabra griega, aquí de regeneración, es la palabra palingénesis, que significa nuevo origen. Y quiero mostrarles algo. En realidad, el tiempo que tenemos es corto, pero espero que en un futuro podamos hacer. Yo tengo toda una serie de lecciones solamente para estudiar esta parte, que es el nuevo nacimiento. Estudiamos desde Génesis, ¿verdad?, hasta llegar a los evangelios, de por qué, cómo la Biblia nos enseña y por qué la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué es que tenemos que nacer de nuevo? Nacer de nuevo es un cambio de esencia. Es un nuevo origen, ¿verdad? Es un nuevo origen. Siempre me gusta poner a mí un ejemplo, a ver si es que podemos, lo traje aquí, vamos a tomar esto ya que necesito. Si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Ustedes qué le dirían? Una tapa, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Si estuviera sin agua, ¿qué sería? Una botella. Y si yo les digo, ¿están equivocados? ¿Qué es esto? Le voy a tener que explicar por qué, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es plástico. ¿Ve? Es plástico en forma de tapa. ¿Y esto es plástico? ¿No ve? Esto es plástico. La palabra es indica la esencia de lo que está hecho una cosa. Esto es plástico en forma de tapa. Esto es plástico en forma de botella. Cuando la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros ahora en esta nueva creación participamos de una nueva esencia. ¿Cuál es la esencia de la que nosotros estamos hechos ahora como cristianos? ¿Y cuál era la esencia que nosotros estábamos viviendo antes de ser cristianos? Por eso el Señor Jesucristo dijo esto: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pregunto, ¿qué es el nacimiento de la carne y qué es el nacimiento del Espíritu? Exactamente. El que es nacido de la carne, él ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Nace físicamente y su vida está controlada y dirigida por la esencia de él, que es ser pecador, ser controlado por la carne. Pero el momento en que una persona
significa 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en esta nueva creación Él va a funcionar en una nueva esencia. Y esa esencia va a ser espiritual. Por eso la Biblia nos exhorta a nosotros los creyentes a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. Porque se supone que nosotros como creyentes tenemos que vivir controlados, influenciados, dirigidos, enseñados por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva esencia y empieza en nosotros el crecimiento espiritual. Nacemos como niños, ya vamos a ver eso. Pero no solamente que nosotros somos nuevas criaturas y nacemos de nuevo, la Biblia también dice que somos redimidos. Y aquí voy a pedir a un joven que me ayude para explicar lo que es la redención. Como hay pocos jóvenes aquí, ¿quién quiere pasar? A ver, ¿tú? O ahí hermano. ¿Está joven usted? ¿No? Soy un joven adulto. Un joven adulto. No, ese está más caro, más baratito. Ok. Le voy a pedir aquí, gracias por pasar. Pongo las manos así, por favor. Ok. Gracias. En los tiempos bíblicos, les traían a los esclavos ahí amarrados al mercado de esclavos y le traían para vender a los esclavos. Ustedes saben que vendían esclavos en los tiempos bíblicos. Y los traían así y los examinaban, decían, a ver, mira, date la vuelta aquí, a ver, tiene buena espalda, ¿verdad? Tiene, a ver, así, mira, buenos músculos. Hasta ya le están arreglando los dientes, ¿verdad? Una muy buena dentadura. Y le examinaban al esclavo, ¿verdad? Y decían, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría usted por los esclavos? $1. La mamá, $1.000.000. Pero el punto era que alguien tenía que pagar un precio. Entonces alguien sacaba el dinero, decía, bueno, $500.000, muy bien. $500.000, sacaba el dinero, le pagaba al dueño del esclavo y venía y decía, bueno, ahora me perteneces a mí. Entonces, pero conmigo, le sacaban las cadenas, ¿verdad? Y lo ponían en libertad. Y el dueño del esclavo tenía la opción de decirle, ¿sabes qué? Yo te compré, ahora me perteneces a mí. Pero yo he decidido darte la libertad. Entonces él traía un certificado, donde certificaba de que esta persona había comprado su libertad. Pero otro pagó el precio. Y ahora, a ver, vamos a hacer el libre. Entonces, ahora yo le hago una pregunta a él. Le digo, mira, yo te doy la libertad, yo soy tuyo. Ahora tú puedes ir a trabajar, hacer tu vida como tú quieras. O la otra opción es que puedes venir a trabajar conmigo. Yo te voy a dar pan, techo y comida. ¿Qué te gustaría hacer? Trabajar conmigo. Eso. Muchas gracias. Así que una muy buena decisión. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dice la Biblia que los que hemos creído en Cristo hemos sido comprados ¿con qué? ¿Con oro o plata? ¿Con qué cosa? Con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y hemos sido puestos en libertad, ¿para qué? ¿Para hacer lo que nosotros queremos? ¿O para servirle a Él? Entonces alguien, o entonces ya sigo siendo esclavo. Entonces, ¿qué es la libertad? Y aquí ve, hermano, la libertad es poder hacer la voluntad
Esa es nuestra libertad. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de nosotros mismos, o podemos hacer la voluntad de Dios. Glorificar a Dios y hacer su voluntad es lo que nos permite a nosotros experimentar la libertad. Somos libres, somos redimidos. Entonces hay tres cosas que implica la palabra redención. La primera, que somos comprados por un precio. La segunda, que somos sacados del mercado de esclavos. Y la tercera, que somos puestos en libertad. ¿Ha sido usted redimido? Si usted ha sido redimido, eso quiere decir que ahora usted es siervo de Cristo. Eso quiere decir que ahora usted ha sido puesto en este mundo para hacer la voluntad de Dios. A veces a nosotros nos gusta hablar de que somos salvos y somos redimidos y que tenemos la salvación. Es cierto. Pero ¿estamos sirviendo de Él? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Por último, hablando de esta primera parte, dice la palabra del Señor de que nosotros somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. La Biblia dice que nosotros somos enemigos de Dios si no tenemos a Cristo. Somos enemigos de Dios. Y si usted lee Isaías 59, versículo 2, nos dice que Él ha dado la espalda al pecador, que Dios ha tapado sus oídos y sus ojos. Y así está, aquí está Dios, detrás está el hombre, y están de espaldas. Algunos piensan que Dios está ahí rogando que la gente venga a Él. Ese no es el trabajo de Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dios envió a Jesucristo para ser un mediador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea reconciliado con Dios. El trabajo de la reconciliación lo viene a hacer Jesucristo. Y Él viene a reconciliar a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Y Él es la reconciliación. Ahora podemos tener comunión con Dios. Podemos tener comunión con el Padre. Y pasamos a ser amigos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El Señor Jesucristo dijo así: ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe los planes del amo. ¿Qué implica eso para nosotros? Que Dios viene a compartir sus planes con nosotros. Él viene a compartir sus propósitos. Y Él quiere que nosotros seamos parte de sus propósitos. Él quiere darnos a conocer su voluntad para que nosotros hagamos su voluntad. Y en esta reconciliación nosotros podamos entender cuáles son los planes, los proyectos de Dios que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere revelarnos a nosotros sus propósitos eternos. Si usted ha sido salvo, ha sido reconciliado con Dios. Bien, vamos a hacer un repaso entonces. Y en el siguiente periodo, ¿cuánto tiempo nos queda? Quedan todavía como unos
vamos a hacer aquí un corte ahí para dejar un tiempo de preguntas en cada una de estas. Vamos a regresar a las definiciones. Entonces, ahora sí, se acabó la conferencia, pero empieza la escuela. Y en la escuela, pues ustedes pueden hacer